Hoy nos acompaña Ángel Seisdedos, empresario y abogado de herencias especializado en patrimonio digital, para resolvernos todas las dudas acerca de cómo gestionar nuestro patrimonio. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Anita, hola Alejandro, buenos días allá, buenas tardes en España y buena a todo el mundo. Muchísimas gracias por invitarme, por cierto. No, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿qué es la planificación sucesoria y por qué es tan importante, Ángel? Yo la planificación sucesoria lo asemejo mucho a los mapas piratas, donde se marcaba en la cruz donde estaba el tesoro, porque claro, nosotros no somos yogures, no tenemos la fecha de caducidad impresa y no sabemos el día que vamos a faltar, ya sea un accidente de tráfico, ya sea por muerte natural, una enfermedad que se largue en el tiempo. Planificar es decir, ir pensando en lo que vamos a darle a nuestros hijos, a nuestros familiares que más queremos, en el momento en el que nosotros faltemos, dejarle todas las cositas bien preparadas para que el día que se nos llame y estemos presentes y dejemos esta vida terrenal, pues nuestra familia pues no tenga peleas, no tenga problemas y que lo dejemos todo muy atadito para que ellos disfruten lo que nosotros hemos trabajado, lo que nosotros hemos luchado, para que tengan un futuro mucho mejor. Interesante, interesante y qué bien. Y ahora te pregunto entonces acerca, creo que ya estás mencionando uno de ellos, pero ¿cuáles realmente serían los objetivos de planificación, de planificar esta sucesoría? Sí, lo principal de todo, bueno, hay varios que tenemos ya diferenciados. El primero de ellos es asegurar que se transfiera todo este patrimonio a nuestros seres queridos. El segundo de ellos, y más importante, ¿no? Porque en cuanto se trata de transferencia de riqueza, pues siempre tenemos el impuesto de sucesiones o transmisiones patrimoniales, que también en otros países se llama así. Podemos ayudarnos de esta planificación para minimizar los impuestos, porque si hacemos una planificación podemos ponernos en el momento del pago de los impuestos y que el pago pues sea muchísimo menor. El tercero de ellos, pues por ejemplo, también podemos decir que es proteger el patrimonio de personas interesadas en él, que sean ajenos a las familias y que puedan tener pues ciertos intereses en este patrimonio, que hacerse con parte de él, pues con demandas legales, con procedimientos judiciales. Pues dentro de la planificación también el proteger el patrimonio de enredos judiciales y enredos legales también sería algo importante. Como cuarto, para mí, pensar que tengo hijos, ¿no? Para proveer de que tengamos cualquier tipo de problema y que mis hijos estén cubiertos, o incluso personas que sean dependientes de nosotros, como nuestros padres, nuestros abuelos si residen con nosotros, o personas que con discapacidad o con limitaciones de capacidad, pues también es interesante que tengamos esa planificación. Sabemos que nos van a sobrevivir, o las normas, las reglas generales que no sobrevivan, pues vamos a intentar que dejemos todo atado, pues para que puedan disfrutar y puedan tener un futuro mucho mejor. Como última o penúltima, si no se me ocurre ninguna más, sería la de evitar una sucesión judicial, ¿no? Lo que es el probate en los Estados Unidos, y en España pues viene a ser un procedimiento judicial, o en cualquier otro país latino también sería un procedimiento judicial. Siempre que hagamos una planificación vamos a minimizar lo máximo posible el entrar en un probate state, que es que sería la sucesión judicial propiamente dicha, ¿no? Y bueno, y por último ya, por decirlo así, asegurarnos que nuestros bienes pues se distribuyan según queremos, ¿no? Porque lo mismo queremos que nuestra casa se la quede nuestra hija y el dinero en las cuentas se lo quede nuestro hijo. Bueno, pues de esta forma pues podemos asegurar que los bienes se distribuyan según los deseos que tenemos. Ángel, todos pensamos en un testamento, ¿no? Cuando estamos hablando de legado familiar, ¿no? El típico testamento, incluso ahí escrito a mano, ¿no? Pero también hay otros términos que a mí me cuesta entender, ¿no? Porque está el fideicomiso, está la donación, el usufructo. ¿Nos puedes explicar un poquito las diferencias? Sí, por supuesto. Mira, el testamento es aquel documento legal que va a expresar nuestra voluntad en el momento que va a ser aplicable en el momento del fallecimiento. Durante nuestra vida podemos tener diferentes visiones de nuestro futuro o del futuro que queremos, patrimonial, que quiera nuestra familia, y lo que podemos hacer es ir cambiando nuestro testamento a medida que vayamos evolucionando. Válido será el último testamento que tengamos, eso sí, vamos a intentar hacerlo teniendo en cuenta los requisitos legales, ¿no? El testamento, digamos que, por reducirlo muchísimo, es la voluntad que tenemos con respecto a nuestros bienes, nuestros derechos y también nuestras obligaciones.
Luego tenemos la figura del fideicomiso, que cambiará seguramente si aplicamos esto en España o aplicamos esto en cualquier país de Latinoamérica, o bien si Centroamérica también, y también en los Estados Unidos, porque el fideicomiso es una herramienta muy americana, muy de derecho anglosajón, para proteger y evitar que el patrimonio vaya a pasar por un procedimiento judicial, por una sucesión judicial. Básicamente es un arreglo fiduciario, que permite que un tercero, el fideicomisario, gestione los bienes en beneficio de, propiamente dicho, los beneficiarios. Al final, este procedimiento de fideicomiso es interesante cuando se tienen grandes patrimonios o patrimonios importantes, y sobre todo si no se tienen tantos patrimonios, pero sí se tiene capacidad económica, pues también se evita esa sucesión judicial, que al final siempre se va dinero por ese camino, ¿no? Luego Anita me decía donación. La donación es un regalo, ¿no? Un regalo de alguna propiedad o algunos bienes que un padre, por ejemplo, le puede hacer a sus hijos, pues, para que tengan unos estudios o para independizarse, una vivienda. Por ejemplo, te puedo decir que en Florida las donaciones grandes pues, pueden tener realmente implicaciones fiscales, aunque sí es cierto que no soy abogado en Florida, soy abogado en España, y que sí que puedo decir y puedo asegurar que cualquier compañero o compañera mía en los Estados Unidos, en Florida, pueda dar, bueno, Florida, Los Ángeles o donde proceda, va a daros muchísimo mejor asesoramiento en cuanto a las donaciones, porque las donaciones sí que tienen un régimen de impuestos diferente y sí que habría que hacer un estudio en concreto. No podemos decir un número de porcentaje ni de impuestos, pero sí que habría que hacer ya sabemos que los impuestos federales son altamente complejos, no tenemos una cosa macro como en todos lados se paga igual, ¿no? Y habría que verlo específicamente. Y luego el usufructo, que el usufructo sí que es verdad que es un concepto que es menos común en los Estados Unidos, pero básicamente implica darle el derecho a una persona de el usar y disfrutar un bien o una propiedad. Esto sí que es verdad que es muy común en países en los que utilizamos el derecho común, como en España o de México para abajo tenemos prácticamente el mismo sistema, aunque cambian algunas cosas, pero básicamente, por dejarlo cerrado, el usufructo es el derecho de usar y disfrutar una propiedad sin necesidad de pagar por ella. Interesante esta información que estamos teniendo por parte de Ángel. Y bueno, Ángel, continuando, ¿qué es lo primero que uno tiene que pensar a la hora de planificar esa herencia? Lo primero que yo haría y lo que yo siempre les recomiendo a todos mis clientes es hacer un inventario. Vamos a pensar en todas aquellas cosas, vamos a ponernos como maricondo, ¿no? Todas aquellas cosas que nos hacen felices, como se dice, ¿no? Vamos a establecer ¿qué tengo? Bueno, tengo un coche, tengo una vivienda. Oye, pero tengo una carga hipotecaria, también hay que notarla, porque tenemos que tener claro que cuando hacemos una planificación sucesoria no solamente van a entrar los activos, siempre van a entrar también los pasivos, porque los herederos que se quedan detrás, los acreedores que en su momento le han prestado dinero a la persona fallecida para comprar una casa, el banco va a querer su dinero, no se va a olvidar porque la persona ha fallecido. Es cierto que hay seguros de vida que sí que cubren estas contingencias, pero bueno, en este caso lo ideal siempre es establecer un inventario de todos los bienes y los derechos que tenga, también al lado, junto con ese inventario, su deuda. Y esto, pues como he dicho, va a incluir desde propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, bienes personales, cuentas en redes sociales. Si tienes muchos seguidores también, por ejemplo, las cuentas de redes sociales tienen un valor económico y sustancial que puede ser susceptible de donación. Yo recuerdo casos como grandes cuentas como Amy Winehouse, por ejemplo, por ahí podemos hablar como de Michael Jackson, cuentas que de por sí la persona ahora mismo ya no está viva, pero que sí que tiene movimiento y que sí que generan dinero a través de esas redes sociales. ¿Por qué? Pues porque se nombran, se hacen nuevas canciones o se remixes y se ponen allí para que tenga, digamos, el legado siga vivo, se sigan cobrando esos royalties, esos derechos de autor, ¿no? Eso son cosas que son intangibles, ¿no? Como estoy comentando, los derechos de autor, por ejemplo, o las invenciones que tengamos, que son susceptibles de venderse, de explotarse, pero que físicamente no existen.
Entonces, también es interesante que tengamos en cuenta aquellos bienes que son intangibles. También, por ejemplo, las cuentas de PayPal, también otro tipo de cuentas en las que, de neobancos, de bancos tecnológicos en las que no existen oficinas virtuales y que la única manera que tenemos de saber de su existencia es que la persona corrobore y que diga que tenía cuenta. Pero claro, si estamos muertos, no nos van a preguntar. Qué increíble, estoy alucinando con esto de incluso en las redes sociales, ¿eh? Tremendo. Bueno, Ángel, ¿qué pasos legales debo seguir en la gestión de una herencia? Vale. Tenemos que tener en cuenta si la sucesión es testada o intestada. Eso es lo primero de todo. ¿Tienes testamentos? Tendrás que guiarte por el testamento. ¿No tienes testamento? Pues tendrás que tirar por la sucesión intestada. Te voy a poner un ejemplo de lo que viene a ser una herencia en España, ¿vale? Y en todos los países hispanohablantes, que muy probablemente sea el mismo, para que vosotros tengáis más o menos una idea. Si no se tiene testamento, tiene que haber una persona que reconozca que este o esta mujer o este hombre tenía ciertos hijos, porque los hijos al final, sin testamento, son los herederos máximos de toda la herencia de los padres. Como estoy diciendo, en el derecho común. Luego tenemos el derecho anglosajón que va por otro lado, que también lo explicaré ahora. Una vez que ya se ha declarado quiénes son los herederos, que esto viene a ser un procedimiento judicial, el probate que se llama en los Estados Unidos, se establece quiénes son los herederos y qué parte de la herencia van a recibir cada uno, y que normalmente cuando no existe testamento, no hemos hecho los deberes cuando estábamos vivos, la parte que van a recibir los hijos va a ser todo entre todos. Con lo cual, ahí caben discusiones de yo me quedo con la casa. Claro, sí, pero es que una casa entre cuatro, yo no me llevo bien con mi hermano, mi cuñado me habla mal, tengo problemas, y vamos a tener propiedades en conjunto con personas que a lo mejor vamos a tener una mala relación. Y todo esto va a acabar en los tribunales. Con lo cual, por eso siempre digo que planificar es esencial, es una de las claves iniciales de la unión familiar. Yo tengo una frase, Anita y Alejandro, en la que siempre digo lo mismo, y es que la familia es lo que queda después de repartir la herencia, porque hay multitud de conflictos, y yo vivo de los conflictos familiares en estos casos, que me estoy echando tierra encima, ¿no? Pero es cierto que si lo hiciéramos todo bien, nuestro trabajo sería un poco más fácil también, ¿no? Otra de las partes de las fases de la sucesión está el inventariado de los bienes. No hemos hecho el trabajo nosotros, le vamos a dejar el trabajo a nuestros hijos. Tenéis que inventarizar ahí los bienes, es decir, qué es lo que hay, qué es lo que se debe, y en base a eso hacer un cuaderno particional para repartir todas estas partes, ¿no? Incluso también incluir las deudas de los impuestos, porque antes de distribuir los bienes hay que establecer si la persona fallecida tenía deudas pendientes. Yo recuerdo, no sé si era Anita Franklin, creo que tenía no recuerdo el nombre ahora mismo de la cantante, pero sí que tenía un montón de problemas con el IRS, no había presentado las declaraciones de impuestos en su momento, y a la hora de repartir la herencia tuvo un problemón, porque claro, los herederos pensaban que iban a coger tropecientos millones, y resulta que como no había liquidado sus impuestos en su momento, pues no solamente tenía que pagar los impuestos, sino que tenía que pagar todas las sanciones y todos los recargos del tiempo en el que no hizo los deberes. Con lo cual la herencia se licuó muchísimo, y aparte, bueno, pues la mala fama de una persona que no se hace responsable del pago de sus obligaciones con Hacienda, ¿no? Que también depende en qué país se hable de pagar Hacienda, pues está mejor visto o no, ¿no? En Estados Unidos me consta y sabemos que tenemos que mantener las estructuras y hay que pagarlas con los impuestos, y el que no paga los impuestos es una persona que realmente pues, está algo mal vista, ¿no? Y finalmente, pues distribuir los bienes, ¿no? Tú te quedas con esto, tú con lo otro, cada uno con su escritura, con su documentación, y venga, para casa todo el mundo y hacer los deberes. Hacer testamento, ahora sí, por favor. Sí, efectivamente, y pues es lo que estamos viendo, que realmente la vivienda es el bien que ocurre o ocasiona más conflictos, ¿verdad? Entonces, porque es una de las cosas que más valor tiene dentro de lo que pueden dejar, porque pueden dejar un automóvil, pueden dejar un pequeño negocio, pero por lo regular la propiedad, lo que es real estate sí, propiedades tienen más valor. Entonces, ¿es buena idea dejar la casa en herencia? Sin duda, sí, sin duda. Sobre todo, también tenemos que pensar en una cosa. Queremos dejarle la vivienda a nuestro esposo, a nuestra esposa o a nuestros hijos, ¿no? Porque tenemos que pensar que cuando fallecemos, la vivienda no es enteramente nuestra. Bueno, si la hemos comprado con nuestra pareja al 50%, pues es del 50%.
Cuando fallecemos nosotros no se reparte la totalidad, se reparte la mitad. Con lo cual, esta parte va a ir a los herederos. Tenemos que pensar si queremos premiar y queremos dejar el testamento, la vivienda, a nombre de nuestra pareja o a nombre de nuestros hijos. Aquí hay unas diferencias abismales en cuanto al derecho americano y el derecho común. En Florida, por ejemplo, aunque las personas ciertamente tienen una gran libertad de testar y de hacer testamento, hay una parte que es la parte electiva, ¿no? Que es la que se le va a distribuir a los cónyuges que sobreviven. Que esta parte electiva generalmente ronda cercana al 30% del patrimonio, no de la vivienda, sino del patrimonio en general. Sumamos la vivienda y sumamos el dinero en la cuenta, ¿no? Independientemente de lo que estipule el testamento, el 30% es la parte electiva que le tocaría a la pareja. Y luego también tenemos el homestead, que es la vivienda principal, ¿no? Que en este caso, pues que sí que existen restricciones sobre cómo se va a alegar esta residencia principal, especialmente si hay un cónyuge que sobrevive, como bien digo, o bien si hay hijos menores, porque siempre pensamos que vamos a fallecer muy mayores en la cama con todos nuestros hijos cogiéndonos la mano, pero es cierto que hay ocasiones en las que las personas fallecen y dejan hijos menores. En este caso, la vivienda principal tiene un valor extremadamente importante con respecto a la herencia y con respecto también al cónyuge que sobrevive. Ángel, yo antes de hablar en esta entrevista me preguntaba pues si las deudas se heredaban. Ya me ha quedado clarísimo que si tienes deudas y te vas a otro mundo, las deudas se quedan y alguien las tiene que pagar. Pero te pregunto, ¿cuáles son las opciones disponibles que tienen los herederos en caso de tener que asumir esas deudas heredadas, ¿no? Porque me imagino que eso sí que es un problemón. Es un problemón porque en muchas ocasiones aquí entramos en culturas, ¿no? Mi familia, parte de mi familia vive en Los Ángeles, en San Francisco, otra vive en Utah, yo vivo en España y conozco ciertamente la diferencia del derecho de uno a otro y llevamos charlando de esto un rato y no voy a cansarme de repetir que hay muchísimas diferencias porque no quiero que tengáis en cuenta que esto es misa y lo que yo digo es lo que hay. No, hay muchísimas diferencias entre diferentes estados y muchísimas diferencias más aún entre diferentes países, ¿no? Cuando tenemos deudas, las deudas se heredan. El acreedor va detrás de las deudas porque no va a dejar que esto desaparezca. Ahora, ¿cuáles son las mejores fórmulas cuando tienen que asumir las deudas? Primero de ellas es pagar las deudas con los bienes que forman parte del patrimonio, porque esa es una de las cosas más importantes. Y pues ahora mismo vamos a heredar una casa entre todos, vale 400, 300 mil dólares, se deben 150, vamos a pagarlo con la vivienda. Otra opción de ello es renunciar a la herencia, pero claro, tenemos que ser conscientes de que si vamos a renunciar a la herencia, hombre, lo mismo la casa vale 300 mil dólares y la deuda son 100. Vamos a perder 200 mil por el camino. Yo no lo voy a recomendar nunca. Y por otro lado, también negociar con los acreedores. A veces los herederos pues, pueden negociar un acuerdo con los acreedores si el patrimonio pues, no puede cubrir todas las deudas y tenemos especial valor sentimental con la vivienda de nuestros padres. También es posible hacerlo. Estas son las tres vías que habría para poder quedarse si tienen deudas, pues poder asumirlas, ¿no? Uh-huh. Bueno, interesante toda esta información que nos estás proveyendo, Ángel. La verdad que aunque yo lo había escuchado en ocasiones anteriores, pero recuerdo ahorita muchas cosas que necesito no olvidarlas, no simplemente escucharlas una vez y dejarlas al lado. Y algo también que me llama mucho la atención y que he escuchado bastante es acerca de los procesos donde se incluye a un juez para definir quién se va a quedar con quién cuando no hay realmente un testamento bien definido. Ahora, esto es un periodo muy largo. Yo he escuchado aquí en California, bueno, estoy en Miami, pero normalmente yo vivo en California, que este proceso puede tomar de 2, 3 años y posiblemente más. Aparte de esto, se traduce en altos costos y complicaciones. ¿Cómo se pueden acortar esos plazos? ¿Hay manera de que no estar esperando tanto tiempo? Imagínate si el heredero o alguno de los herederos fallece en los próximos 3 años y no se define esa situación del juez, va a tardar otro nuevo proceso porque ya no están todos completos nuevamente. Efectivamente. Sí, no, sin duda. Yo te voy a decir como dice mi suegro, al final los únicos que ganamos dinero con las herencias somos los
los abogados, ¿no? La familia siempre pierde dinero por el camino, pues porque si no se ha planificado, si no se han hecho los deberes, al final se pierde mucho dinero y mucho tiempo. Una de las vías que existen para poder recortar estos plazos es establecer un fideicomiso. Si estableces un fideicomiso, te va a permitir siempre que los bienes pasen fuera del proceso judicial, porque ya van a través del fideicomiso y van a ir mucho más rápido. Esos no van a entrar en la pelea, digamos, en la parte de la adjudicación, ¿no? O por otro lado, designar, por ejemplo, ¿no? Designado del pago en caso de muerte, que es el POD, o bien la transferencia en caso de muerte, que es el TOD. Estas te van a permitir o van a permitirle a los herederos que ciertos bienes se transfieran directamente a los beneficiarios sin necesidad de pasar por la sucesión judicial. Es diferente, tiene algunas connotaciones diferentes a lo que viene a ser el fideicomiso, pero bueno, podemos prácticamente casi que asimilarlo, que son realmente diferentes, pero bueno, si os quedáis con lo que he dicho, más o menos vais a tener claro de qué va el tema. Y por último, si hablamos de patrimonios pequeñitos, existe la administración sumaria, que son procesos que son más pequeños, mucho más rápidos que la sucesión completa, como venían a ser cualquier herencia que va a través de un procedimiento judicial. Pero que sí es verdad que 3 años mínimo en un procedimiento judicial no hay que se los quite. Bueno, Ángel, decías de hacer las tareas, los deberes. Me imagino que, como todo en la vida, una buena comunicación es ideal para evitar estos conflictos indeseados o sorpresas inesperadas. Bueno, yo me imagino que nadie quiere hablar de su testamento o de esa situación porque parece, ¿no?, que el no estar aquí va a ser inminente, no sé, es un tema un poco delicado, yo lo entiendo. Pero para evitar esas sorpresas, esos conflictos posteriores, o para que por lo menos no sean tan fuertes, ¿cómo debe ser esa comunicación con los familiares, con los allegados, aquellas personas a las que va a ir destinado nuestro patrimonio? ¿Cómo se tienen que afrontar esas conversaciones que son incómodas, pero que en definitiva se tienen que dar, ¿no? Yo no la llamaría incómoda, porque incómodo es el proceso en el que ya tu padre ha fallecido y te das cuenta de lo que ha hecho con su testamento. Y entonces no tienes capacidad de preguntarle. Ahí sí lo veo incómodo, porque son preguntas que jamás van a tener una respuesta. Sin embargo, si tu padre se sienta con vosotros y os dice, mira, chicos, que he pensado que la casa quiero que la tenga vuestra hermana, el dinero se repartirá entre tanto, tengo 100.000, 200.000, 300.000 dólares en el banco, se va a repartir tanto, vais a tener todo igual, porque si ese padre fallece y deja ese testamento, lo mismo los hermanos van a pensar que el padre quería más a su hermana, que hay que ver lo que les ha hecho, que les ha dejado dinero, pero ellos amaban esa casa. Entonces, yo creo que hablar de la muerte como un capítulo más de la vida, igual que hablamos de que mi vecina Lucía ha tenido un hijo, y lo hablamos con alegría y tal, podemos hablar perfectamente de cuál va a ser nuestro futuro, porque le estamos quitando, no nos estamos repartiendo ya el despojo del muerto, ¿no? Estamos conversando sobre el futuro, y conversar sobre el futuro es algo, y de dinero, ¿no? Es algo que creo que es esencial y saludable para todas las familias. Entonces, eso de tengamos la charla, de sentémonos aquí, tomando una cerveza, el que quiera tomar cerveza, el que no tome una bebida refrescante y un zumo, y charlemos sobre lo que queremos que sea el futuro, porque mi percepción no va a ser la misma que va a tener mi padre. Entonces, quiero que seamos claros, francos y, sobre todo, que quepa respuesta a esas preguntas y que no se queden sin contestar, porque esas sí que son dolorosas. Sí, muy interesante todo esto. Y bueno, yo me he dado cuenta de personas, de mis seguidores, obviamente, que he escuchado que, la persona para la que trabajaba me dejó una herencia de $50,000, y uno dice, wow, oye, qué bien que te fue, ¿verdad? Pero bueno, no nos cansaríamos de estar hablando y aprendiendo sobre este caso de las herencias. ¿Hay algún último consejo en este momento que crees que es muy importante, que necesitamos saber ahora, antes de concluir con esta charla, que pues por cuestión de tiempo tenemos que pararla, pero estaríamos aquí una hora hablando? Sí, por supuesto, ¿no? Yo os voy a dar un último consejo, contactar con vuestro abogado de confianza, planificar una herencia, hacer un testamento, simplemente un testamento, no hace falta que compliquéis mucho, y sobre todo hablar con vuestra familia. O sea, yo no puedo daros un consejo único, porque todo mi consejo se va a resumir en tener la charla, hacer testamento, que vale muy barato para toda la cantidad de costes que conllevaría el no hacer testamento.
Perfecto. Bueno, Ángel, ha sido una charla de verdad súper productiva. Hemos aprendido un montón. Ya lo miramos desde otro punto de vista, ¿no? Por lo menos yo. Porque a mí hablar de esto al principio, te tengo que decir, Alejandro y Ángel, que no se me daba como cosa hablar de los Mira, testamentos. Pero bueno, ahora lo veo desde otro punto de vista, ¿eh? Eso te lo tengo que agradecer, Ángel. claro que sí, ¿no? Y es importante el aprender, el conocer, tener la información. Y obviamente Ángel nos ha traído una información que tenemos que poner en práctica. Tenemos que poner en práctica para no pasar esos procesos tan largos de 2 o 3 o 5 años bajo un juez que va a pasar mucho tiempo. Entonces vamos a, por último, a darle el Sí. agradecimiento a Ángel por haber estado por acá. ¿Algo más para él? Ángel, ¿dónde te podemos encontrar para toda la gente que nos está viendo, que tiene dudas o que reside en España y que a lo mejor te quiere contactar? Sí, yo estoy en todas las redes sociales como Ángel Seis Dedos. Si buscáis Ángel Seis Dedos, vaya a aparecer bien. Ahí tenéis mi Instagram, por ejemplo. Estoy en Twitter, Instagram, también en mi web www.legado, con doble G, leggado.es o legado.digital, que es mi aplicación para la gestión del patrimonio digital. Es un software para planificar toda la herencia digital de los elementos tangibles y no tangibles. Es que me ha gustado eso de lo de la planificación digital. Tenemos que dejar las redes sociales ahí en buenas manos. Sí, claro. Oye, los tiempos cambian, los tiempos cambian. Totalmente. O sea, yo no tenía ni idea de que esto se tenía que hacer. Imagínate la cuenta de TikTok ahí con Alejandro, esos tu cuenta de seguidores, TikTok ahí. o la de Instagram. Sí, Ana tiene bastantes seguidores en Instagram y ahora ya le van a pedir que abra su cuenta de TikTok por lo que estamos viendo. Bueno, Ángel, ha sido de verdad un placer. Hemos aprendido un montón y bueno, cuando tengamos dudas acudiremos a ti. Sin duda. Chao, familia. Hasta luego, Ángel. Muchas Buen día. gracias.